Capítulo 591. Echando un vistazo al infierno 1. ¡Qué niño tan lamentable! Mi visión volvió a ser la que era antes de las visiones después de que el demonio quitara la mano de la cabeza de Melissa. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, pero durante el tiempo en que estuve mirando los recuerdos de Melissa, me pareció que habían pasado años. Por supuesto, sabía que era solo mi imaginación. En el momento en que recuperé la vista, Melissa cayó de rodillas al suelo. Su rostro se veía bastante pálido, y parecía que las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía culparla. Aliviando lo que estaba desesperadamente tratando de ocultar y olvidar, y sabiendo que las personas más cercanas que conocía también estaban viendo sus secretos más profundos. Mierda. Pude notar exactamente lo que estaba sintiendo. Bajando su cuerpo, el demonio se puso a la altura de sus ojos. Acariciándole la cabeza, le habló con gentileza. Tu vida es realmente dura. Querías hacer que tu padre se sintiera orgulloso durante toda tu infancia, pero no importa lo que hicieras, él nunca te satisfacía. Incluso cuando sobresalías en un campo diferente, él te ignoraba y solo se preocupaba por tus logros en el campo del combate. Sin embargo, no tenías talento para eso, pero tú lo sabías. Por supuesto que lo sabías. Eres una niña inteligente después de todo, ¿verdad? El cuerpo de Melissa temblaba mientras las palabras suaves del demonio resonaban en el ambiente. Lentamente, comenzó a asentir con la cabeza. No le respondas. Grité en mi mente mientras intentaba moverme y abrir la boca, pero todo resultó ser infructuoso. No podía activar ninguna de mis habilidades ni sentir mi mana. Estaba desesperado. Melissa puede que no lo nota ahora, pero el demonio definitivamente estaba usando algún tipo de habilidad en este momento. Una habilidad que debilitaría severamente su mente cuanto más lo escuchara o le hablara. Aunque entrenaste durante 12 horas todos los días, hasta el punto del agotamiento, como una forma de finalmente mostrar a tu padre los resultados de tus logros, él ignoró por completo tus logros y te trató como basura, todo porque no podías tomar el primer lugar. Extendiendo su mano, el demonio le dio una palmadita en la espalda a Melissa. Cuando tu padre te despidió después de que quedaras en segundo lugar, ese fue el punto de inflexión de tu vida, ¿verdad? Dejaste de preocuparte por él o por la opinión de alguien más, ¿verdad? Te sentiste libre cuando dejaste de preocuparte, ¿verdad? ¿Y por qué tratas a todos tan duramente? ¿Es porque no confías en nadie más que en ti mismo? Con cada pregunta que hacía el demonio, la tez de Melissa se volvía más pálida, y no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos comenzaran a perder un poco de claridad. ¡Oh no! Me alargué de inmediato cuando vi esto. Este patrón. Era el mismo patrón que resultó en la creación de los contratados. Después de exponer a fondo los secretos y romper sus mentes, los demonios usaban este escenario exacto para convencer a sus víctimas de que firmaran un contrato con ellos. No es bueno. A pesar de mis mejores esfuerzos, nada cambió y permanecí en el mismo lugar, gritando en mi mente mientras intentaba luchar aún más. Pareces alguien orgulloso a primera vista, pero en cierto modo, eso es solo tú mismo tratando de distanciar a los demás de ti para que no vuelvas a ser herido, ¿verdad? Es una vida lamentable, la que vives. Los ojos del demonio brillaron con lástima mientras seguía dándole palmaditas en la espalda a Melissa. Con el tiempo, su complexión empeoró, y no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se volvieran huecos y perdiera su expresión. Mierda. Maldije en silencio en mi mente cuando vi esto. ¿Qué tal si simplemente te... Vaya. A mitad de su frase, el demonio finalmente notó la condición de Melissa y la sonrisa en su rostro se amplió. Parece que me excedí un poco. No se supone que te rompa todavía. Su Majestad podría enojarse conmigo si lo hago. Levantándose y ya no prestando atención a Melissa, el demonio se palmeó la ropa con calma. Luego, una vez que confirmó que no había polvo en su ropa, se volvió para mirar a Melissa una última vez. Aunque siento que los métodos de tu padre son duros, no estaba exactamente equivocado acerca de que no tuvieras talento. Es una pena que me tiente a hacerte firmar un contrato conmigo, pero simplemente no tienes talento para mis gustos, además.
La cabeza del demonio se volvió de repente y fue entonces cuando mis ojos se encontraron con los suyos. Después de mirar tus recuerdos, he encontrado una joya bastante agradable aquí. Una con la que estoy muy interesado en hacer un contrato. Caminando tranquilamente hacia mí, el demonio pronto llegó a donde yo estaba parado y se detuvo justo frente a mí. Analizando mi cuerpo con calma, pude vislumbrar un extraño brillo en sus ojos. Mientras analizaba mi cuerpo con sus ojos, sentí que la piel de mi espalda se erizaba. Eres bastante joven, pero pareces ser extremadamente fuerte para alguien de tu edad. No está mal, no está mal. Cuanto más miraba, más parecía estar satisfecho conmigo. Apartando la mirada de mí, luego volvió la cabeza y sus ojos se posaron en los cuerpos de Liam y Kevin por un momento. Estos otros dos también parecen ser todo un talento. Es bastante difícil elegir entre los tres, así que, ¿qué tal si continuamos nuestro pequeño juego? Girando la cabeza para volver a mirar en mi dirección, la sonrisa en su rostro se volvió aún más siniestra y levantó la mano hacia mi cabeza. ¿No? Mirando la sombra que se agrandaba, proyectada por la mano que se acercaba lentamente, con el rabillo del ojo miré a los demás, quienes también me estaban mirando. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras una profunda ansiedad comenzaba a impregnar mi cuerpo. No mis recuerdos. Empecé a entrar en pánico cuando me di cuenta de que los demás también verían mis recuerdos. No puedo permitir que eso pase. Cualquier cosa menos eso. La idea de que todas las cosas que había estado tratando de ocultar se revelaran a ellos me aterrorizó hasta la médula. Imaginar cómo reaccionarían a lo que hice en el pasado y todo lo que me pasó me ponía la piel de gallina. Especialmente después de que descubrieran la verdad sobre mi vida en el Loki como los veía en el pasado. Pero en ese momento estaba indefenso. No importa cuánto lo intentara, no pude resistir la mano del demonio que pronto se extendió hacia mi cabeza y la agarró con fuerza. Duerme bien. Todo se oscureció después de eso. ¿Está pasando de nuevo? Mientras Kevin pasaba por un camino pavimentado hacia un área rodeada de puertas y vallas de hierro, pasó por una pequeña capilla de madera. Al igual que antes, con Melissa, no podía controlar su cuerpo mientras éste se dirigía lentamente hacia la parte trasera de la capilla. ¿Son estos los recuerdos de Ren? Recordando lo que había pasado antes, y como el último recuerdo que tenía era el del demonio agarrando la cabeza de Ren, Kevin pudo comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Sintió una furia abrasadora salir de lo más profundo de él cuando pensó en lo que estaba haciendo el demonio. Bastardo. La ira de Kevin creció al recordar el estado de Melissa unos segundos antes. Recordando su estado indefenso y roto, Kevin sintió que sus emociones se descontrolaban. Lo llamó un juego, pero esto no se parecía en nada a un juego para Kevin. ¿Eh? En medio de su ira, Kevin de repente sintió que su mente se quedaba en blanco mientras su cuerpo pasaba por la capilla y pudo echar un vistazo a lo que había detrás. Autos que bordean la carretera, un coche fúnebre negro, dolientes que llevan lo que parecen ser 3 ataúdes diferentes, dolientes sentados en sillas o de pie en un grupo, un líder religioso rezando o leyendo pasajes de las escrituras, arreglos florales frescos y varias personas vestidas de negro de pie con la cabeza baja. ¿Un cementerio? La visión dejó a Kevin en un estado de confusión, ya que el cuerpo seguía moviéndose hacia adelante. Al acercarse al cementerio, los movimientos de Ren fueron bastante lentos y sin prisa. Parecía estar bastante relajado en ese momento, como si la escena en la distancia no tuviera nada que ver con él. Estaba actuando de manera drásticamente diferente a las personas en la distancia que estaban de luto y llorando. ¿Se ven algo familiares? Kevin no podía distinguir del todo las características de los individuos en la distancia, pero al prestarles atención, sintió que le eran bastante familiares. Más bien, extremadamente familiares. Desafortunadamente, no pudo verlos bien ya que el cuerpo de Ren se movía hacia donde se encontraban 3 lápidas talladas. ¿Qué está pasando? Fue en ese momento que Kevin sintió de repente un dolor desgarrador que envolvió todo su ser cuando los pies de Ren se detuvieron de golpe y él se agarró el pecho con la mano. Pronto, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. N. No ahora. La voz de Ren resonó mientras daba un paso adelante. Hacha.
Cada paso que Ren daba se sentía como si le arrancaran un pedazo de su corazón. Era sofocante. Cuanto más se acercaba a las lápidas, más difícil se le hacía caminar. Hacha. A medida que su respiración se hacía más difícil, también lo hacía su visión, que se volvía cada vez más brumosa. Mirando las lápidas en la distancia, Kevin se dio cuenta de que todo el cuerpo de Ren temblaba. Se estaba volviendo cada vez más incapaz de soportar el dolor dentro de su corazón con cada paso que daba, ya que tenía que obligarse a detenerse varias veces. ¿Qué es este dolor? Sintiendo el dolor que Ren estaba pasando, Kevin no sabía cómo reaccionar. El dolor dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Kevin sintió un tipo de dolor indefinible que le drenaba todo lo que sabía mientras el cuerpo tembloroso de Ren se detenía frente a las lápidas. Justo cuando se detuvo frente a las lápidas, el cuerpo de Ren se arrodilló en el suelo y Kevin finalmente pudo ver lo que estaba escrito en ellas. Su corazón se detuvo poco después. C. ¿Cómo? Impresos en las lápidas estaban 3 nombres. Samantha Dover, Donald Dover, Nola Dover. Capítulo 592, echando un vistazo a su infierno 2. ¿No son estos los nombres de los padres de Ren? Kevin solo los había conocido un puñado de veces y no los conocía tan bien. El recuerdo más vívido que tenía de ellos era verlos llorar en el funeral de Ren. La imagen de la hermana de Ren llorando frente a su foto le causó un gran impacto. Definitivamente son sus nombres, ¿verdad? No podía recordarlos exactamente, pero al observar sus apellidos y el dolor que impregnaba el pecho de Ren, Kevin pudo darse cuenta de que eran sus padres. La verdadera pregunta era, ¿por qué sus nombres estaban impresos en la lápida antes que él? No tiene sentido. Lo último que Kevin recordaba es que todavía estaban vivos y bien. No recordaba haber oído hablar de que los padres de Ren hubieran fallecido. ¿Cómo es esto posible? La visión de Kevin se redujo repentinamente cuando cayó de rodillas y el paisaje a su alrededor cambió. Empezó con un suave susurro en el aire que le hacía cosquillas en la oreja. Una perla incolora cayó al suelo, aterrizando perfectamente en una de las briznas de hierba bajo el cielo mágicamente oscurecido. Pite. El sonido era como el tintineo vidrioso de una copa de champán, claro y elevado. Pite. Pite. Acompañando la primera gota, llegó una segunda, y luego una tercera, y en cuestión de segundos, una pesada cortina de lluvia cayó al suelo. Put. 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 El ruido en la superficie de la ropa de Ren, que se estaba empapando lentamente, era como el de las nueces maduras cuando golpean el suelo. No era como las gotas suaves, claras y melodiosas que estaban golpeando la hierba, era como pelotas de béisbol que se lanzaban contra una red. Más fuerte y más feroz. Ren se agarró el pecho con una mano y agarró las lápidas que tenía delante con la otra, ajeno al frío que le causaban las ropas empapadas. Pite. Pite. La lluvia torrencial enmascaró las lágrimas de Ren mientras mantenía la cabeza baja y sollozaba. Un dolor feroz y agudo invadía el pecho de Ren mientras abría lentamente la boca y murmuraba. N. No otra vez. Al pronunciar esas palabras, Kevin sintió un dolor que nunca antes había experimentado, y luchaba por mantener sus emociones bajo control mientras las emociones de Ren comenzaban a afectarlo lentamente. Las palabras de Ren fueron seguidas por un cambio en el clima. Volvió a hacer sol. Al cambiar el clima, la posición de Ren no cambió, ya que se aferraba a las lápidas que tenía delante. El frío que antes abrazaba su cuerpo se había ido, y su ropa se secó mágicamente. Esta vez, el dolor era incluso peor que antes. Era insoportable. Hasta el punto de que uno podría volverse loco por ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kevin murmuró a través de la boca de Ren. La voz de Ren reflejaba su verdadera impotencia. Y precisamente porque podía oír la impotencia en su voz, Kevin se preguntó. ¿Por qué está cambiando el clima? ¿Y por qué dijo no otra vez? Mientras se lo preguntaba, el mundo que le rodeaba seguía cambiando, pero... Con el paso del tiempo y Kevin mirando los recuerdos de Ren, se sorprendió al darse cuenta de que todos los recuerdos eran básicamente los mismos, Ren llorando la pérdida de su familia. La única diferencia entre los escenarios era quizás el clima, la hora y las estaciones.
Aparte de eso, nada cambiaba realmente. Era el mismo escenario del funeral que se repetía una y otra vez ante él. Así lo pensó Kevin hasta que la escena volvió a cambiar y de repente se le ocurrió algo. El dolor. El dolor insoportable que impregnaba su pecho cada vez que Ren miraba las lápidas. Es más suave que antes, no, más bien, mis emociones se están volviendo más y más insensibles. Cuando Kevin se dio cuenta de que las emociones de Ren estaban cambiando, centró toda su atención en lo que había estado sintiendo todo el tiempo, y antes de que se diera cuenta, estaba de pie a 5 metros de las lápidas. Ya no estaba arrodillado como en el pasado. El clima y la estación cambiaban repetidamente en el fondo, a veces nevaba, a veces hacía sol y a veces era de noche. En medio de los cambios de escenario, Kevin se dio cuenta de que el agonizante dolor que sentía había desaparecido por completo, reemplazado por una absoluta sensación de vacío. Lo único que sentía era nada. Ni siquiera una pizca de emoción. ¿Cuántas veces ha cambiado el clima? Apartando su atención de lo que sentía, Kevin se dio cuenta de que había perdido la cuenta de cuántas veces había cambiado el paisaje. Había estado tan absorto tratando de imprimir lo que Ren sentía dentro de su mente, que había perdido la cuenta de cuántas veces el mundo a su alrededor había cambiado. Sin embargo, a pesar de eso, si había algo de lo que estaba seguro, era que el paisaje cambió más de 100 veces. Durante 100 veces, Kevin observó cómo Ren asistía al funeral de su propia familia una y otra vez. Finalmente se está moviendo. En algún momento, Ren finalmente movió su cuerpo que solía mirar las lápidas de los miembros de su familia mientras sus emociones se adormecían. De repente, Kevin se enfrentó a una escena aún más impactante mientras su mente se congelaba. Especialmente después de escuchar una voz familiar y ver una cara familiar. ¿Qué te pasa? ¿No sientes nada? Caminando lentamente hacia él, estaba. Soy yo. Cuando Kevin vio una figura que se parecía mucho a él, se sorprendió. Lo único que lo diferenciaba era que parecía mayor que él en ese momento, pero Kevin lo reconoció al instante. Era el mismo. Pero, ¿cómo es posible? Kevin no podía recordar ninguna de las cosas que estaba viendo. Nunca recordaba haber asistido a un funeral en el que la familia de Ren muriera, entonces, ¿por qué estaba aquí? Te he visto simplemente mirando allí sin ninguna señal de emoción en tu rostro. Entiendo que probablemente estés impactado por lo que sucedió, pero ni siquiera parece que te importe en absoluto que todos estén muertos. Kevin de repente gritó a todo pulmón. ¿Qué está pasando? Cuando Kevin se miró a sí mismo y vio la ira y la tristeza en su rostro, volvió a confundirse. ¿Por qué estaba reaccionando de esta manera? Habla, maldita sea. Agarrando las solapas de Ren, Kevin sintió que su cuerpo temblaba mientras su otro yo sacudía su cuerpo en un ataque de ira. Mierda. 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 Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas mientras maldecía. Sus repentinas acciones sorprendieron a Kevin. Ahora estaba empezando a dudar si realmente era él, ya que simplemente no podía entender por qué Kevin estaba reaccionando de la manera en que lo hacía. ¿En serio no sientes nada cuando todos han muerto? Soltando la ropa de Ren, Kevin lo empujó hacia atrás. Tropezando un par de pasos hacia atrás, Kevin observó cómo su otro yo se dejaba caer al suelo. Agarrando la hierba debajo de él, sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Realmente no significaban nada para ti? Justo cuando el otro Kevin se dejó caer al suelo, Kevin vislumbró lo que estaba detrás de él, y fue entonces cuando vio lo que parecían ser más lápidas. Los números eran innumerables. ¿NO puede ser? Leyendo los nombres grabados en las lápidas, Kevin sintió que su corazón se hundía. Amo Rushfield, Amanda Stern, Jean Horton, Melissa Hall. ¿Qué está pasando? La repentina aparición de las lápidas del otro sacudió a Kevin hasta el fondo, ya que no sabía cómo reaccionar. ¿Qué diablos estaba pasando? No tuvo mucho tiempo para pensar en esto, ya que Kevin sintió que el cuerpo de Ren se golpeaba a sí mismo en la ropa para limpiar cualquier suciedad que hubiera allí. Lentamente, se levantó. Arreglando su ropa, dirigió su mirada hacia Kevin, que estaba arrodillado en el suelo. Acercándose a él, Ren se arrodilló lentamente para encontrarse con sus ojos. Kevin. Lo llamó. Su voz sonaba bastante fría, carente de emociones.
Atendiendo su llamada, Kevin levantó lentamente la cabeza. Poniendo su mano sobre sus hombros, Ren le dio una palmada en el hombro. Preguntaste por qué no siento nada cuando veo que todos los que nos importan han muerto, ¿verdad? Ah, no. Yo, solo lo dije en el calor del momento. En realidad no quería decir mi wow. Antes de que Kevin pudiera terminar su frase, Ren acercó su cara al oído de Kevin y susurró. Porque los maté. ¿Qué? Antes de que Kevin pudiera reaccionar, Ren apretó su mano sobre el cuello de Kevin y un sonido crujiente resonó. Tom. Con un golpe bajo, el cuerpo de Kevin cayó sin vida al suelo. Mientras tanto, Ren lentamente ayudó a su cuerpo a levantarse y miró apáticamente el cuerpo de Kevin antes de murmurar. Es hora de reiniciar. La escena a su alrededor cambió. Un puño se balanceó casualmente hacia la derecha y la sangre negra salpicó por todas partes. Por el siguiente segundo, un orbe negro flotaba en el aire. Extendiendo la mano hacia el núcleo, Anju Fei lo destrozó en su mano. Rompiendo el núcleo en pedazos, miró hacia adelante. Actualmente estaba en lo que parecía ser una gran sala de almacenamiento. El lugar era aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de tenis, y todo tipo de equipos y dispositivos parecían estar almacenados allí. Mientras su mirada recorría el equipo, se tomó un momento para cerrar los ojos y canalizar el maná dentro de su cuerpo. Toda la habitación quedó envuelta en un pequeño tono. Este tampoco es. Después de unos minutos, abrió los ojos de nuevo y sacudió la cabeza. Frunció el ceño con fuerza. ¿Dónde está exactamente mi cosas? En este momento, estaba buscando su espacio dimensional junto con el de Ren y los demás. Esta era su tarea. Como el espacio dimensional de Anju Fei estaba ligado a su alma, él era el único que podía encontrar dónde estaban ubicados. El único problema era que parecían estar almacenados en un contenedor especial de algún tipo, impidiéndole saber exactamente dónde estaba a menos que se acercara a él. Ya he buscado en la mayoría de las plantas inferiores, y todavía no puedo encontrarlo aquí. ¿Tal vez esté en las plantas superiores? Podría terminar reuniéndome con los demás. Ren y los demás estaban actualmente en el segundo nivel superior, que estaba en camino. Masajeándose el cuello, Anju Fei desapretó la mano y el polvo negro cayó al suelo. Era el polvo que resultó del núcleo agrietado. Masajeándose el puño, miró la habitación una última vez antes de irse. Bueno, ya que no hay nada aquí, es mejor que me vaya. Capítulo 593. Echando un vistazo al infierno, de él, 3. ¿Qué acabo de ver? Kevin sintió que su corazón se volvía frío. Eso no puede ser real, ¿verdad? Él nunca haría eso. Estaba en un estado de completa negación. Pero, fue en este momento que de repente recordó sus flashbacks pasados de lo que Ren había hecho con Emma, y fue a partir de ahí que pudo calmarse. Ese no es el Ren que conozco. Es un Ren diferente. Se lo repitió a sí mismo una y otra vez. Recordando la conversación que tuvo con Ren en el pasado y conectando todo con sus visiones, las cosas lentamente comenzaban a tener sentido. ¿Por qué está oscuro? Tras su muerte, la escena volvió a cambiar. Esta vez, el mundo estaba oscuro. Sin embargo, al prestar mucha atención, podía oír el sonido de los pájaros cantando en la distancia. Chirp. 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 ¿Pájaros? ¿Qué está pasando? Kevin podía sentir débilmente el cálido y suave sol envolviendo todo su cuerpo. Fue entonces cuando Ren abrió los ojos y Kevin se encontró dentro de un apartamento de una habitación. Frotándose los ojos, parpadeó un par de veces y volvió a mirar mi extraño entorno. Este lugar. Se veía familiar. Kevin no podía recordar exactamente dónde había visto esta habitación antes. La habitación estaba amueblada con las necesidades básicas que componían una cama blanca limpia, un viejo escritorio de madera espacioso, un armario alto y un pequeño baño. No era ni demasiado grande ni demasiado pequeña, pero parecía tener todas las instalaciones necesarias que uno podría necesitar cuando vive. ¿Por qué me resulta tan familiar? Kevin pensó para sí mismo mientras seguía mirando la habitación. Era extraño, pero Kevin sabía con certeza que había visto esta habitación antes.
Pero no importa cuánto lo intentara, no podía recordar exactamente dónde la había visto. Qué raro. Moviendo su cuerpo, la cabeza de Kevin se volvió para mirar la ventana cercana. Reflejada en ella estaba una cara familiar. Pelo negro azabache, piel blanca pálida. Ojos azules como el océano, era la cara de Ren, pero más joven. Mucho más joven. ¿Qué recuerdo es este? Kevin se preguntó mientras el cuerpo de Ren se movía y él presionó su pie en el suelo para ayudar a su cuerpo a levantarse. Otro fracaso. Ren murmuró mientras se levantaba y se dirigió al escritorio cercano, donde se sentó. Abriendo el cajón al lado del escritorio, sacó un pequeño cuaderno junto con una pequeña pluma. Agarrando la pluma a su lado, el cuerpo de Ren se congeló por un pequeño segundo. Con los ojos fijos en la pluma, la acercó lentamente a su cuello. Presionando la punta superior de la pluma, la punta afilada salió. Ren la presionó suavemente contra su cuello. Lentamente, comenzó a presionar más. ¿Qué está haciendo? Kevin se preguntó al sentir la punta afilada de la pluma presionar contra el cuello de Ren. Sus acciones no tenían sentido para Kevin en absoluto. No me digas que él está... Hacha. Antes de que Kevin pudiera llegar a una conclusión, Ren dejó escapar un largo suspiro y bajó la mano que sostenía la pluma. La presión en su cuello desapareció. Arrojando casualmente la pluma sobre el escritorio, Ren se reclinó en la silla y miró fijamente el techo blanco de la habitación. Agarrando su pecho con la mano, murmuró. ¿Qué sentido tiene? No es como si algo fuera a cambiar. Aunque sus palabras eran casuales, fueron suficientes para alarmar a Kevin, que estaba observando todo. En este punto, no importa cuánto intentara sentir las emociones que Ren estaba experimentando, no podía sentir nada. Básicamente se sentía como una cáscara vacía cuya única razón para vivir era algo de lo que Kevin aún no estaba seguro, pero por sus acciones anteriores, Kevin tenía la corazonada de que tal vez, solo tal vez, Ren realmente no quería estar vivo. Era como si algo le impidiera morir. O tal vez solo estaba pensando demasiado. Pero al recordar el momento en que presionó la pluma contra su cuello, Kevin se quedó inseguro sobre su teoría. Inclinándose hacia adelante, Ren agarró la pluma que había arrojado sobre la mesa y abrió el libro. Luego comenzó a escribir algo. Conclusión de la prueba 209, al matar a todos los que Kevin quería, cayó en un estado de confusión emocional. Evaluando la situación, decidí terminar el ciclo. Según mis cálculos, la posibilidad de que él derrotara al rey demonio estaba por debajo del 1%. No valía la pena continuar. Leyendo lo que Ren estaba escribiendo, Kevin sintió que su sangre se congelaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras tenía dificultades para procesar lo que Ren estaba escribiendo. No puede ser, ¿verdad? Kevin quería permanecer en un estado de negación, pero sabía que todo lo que estaba viendo era real. No tenía sentido negar nada. Ya lo había descubierto todo después de conectar los puntos de su visión, sin embargo, una pequeña parte de él todavía deseaba que esto no fuera cierto. Pero sabía que solo se trataba de un deseo irreal por su parte. Este podría no ser el Ren que conocía, pero seguía siendo Ren. Un dolor punzante comenzó a extenderse rápidamente por el corazón de Kevin. ¿Por qué? ¿Por qué? Prueba 210, encerrando esas palabras con su pluma, Ren continuó escribiendo más palabras. Objetivo, matar a cualquiera que estuviera cerca de Kevin en el ciclo anterior antes de que entre en contacto con ellos en este ciclo. Lo mismo ocurre con mi familia. Es mejor que mueran temprano. Justo cuando las últimas palabras se grabaron en el papel, el mundo comenzó a cambiar y un cielo rojo envolvió el mundo. Escombros y restos aparecían por todas partes, mientras que los cadáveres y las extremidades se extendían por el suelo. Un silencio absoluto envolvía el mundo. ¡Ja! Kevin se encontró de repente de pie en la cima de un edificio de ruido, mientras el sonido de su respiración entrecortada rompía el silencio que envolvía el mundo. ¿Dónde estoy? Kevin se preguntó a sí mismo mientras miraba a su alrededor. También entonces se dio cuenta de que le faltaba la mano derecha y que una larga cicatriz recorría el cuerpo bien formado de Ren. Esta escena. Se ve familiar. Tomando nota de lo que estaba viendo, Kevin de repente tuvo una sensación de déjà vu.
Lentamente, Ren comenzó a levantar la cabeza y sus ojos se posaron en una figura que tenía el pelo blanco y los ojos rojos. Con sangre negra goteando por su boca y su cuerpo tendido en un edificio de ruido, la figura miraba fijamente al cielo con una cruel sonrisa en su rostro. No sirve de nada, no podrás matarme. Sus palabras juguetonas resonaron por todo el mundo mientras procedía a levantar la mano. En el momento en que levantó la mano, el mundo pareció detenerse mientras la energía demoníaca se congregaba hacia la palma de su mano, formando una pequeña bola del tamaño de un balón de baloncesto. Quédate quieto. Antes de que el orbe negro pudiera formarse por completo, Kevin sintió que su mano se levantaba antes de que la moviera hacia abajo. Bajo la figura de ojos rojos, se formaron grietas mientras el suelo se aplastaba contra su cuerpo, dando lugar a la formación de un cráter. No importaba cuán poderoso fuera el impacto, la figura de ojos rojos no se inmutó en absoluto mientras miraba en su dirección. La sonrisa de la figura de ojos rojos se profundizó mientras sus miradas se cruzaban. Abriendo la boca, murmuró. Deja de luchar inútilmente. Ya he ganado. Cállate. Respondió Ren mientras el área a su alrededor se pulverizaba en pedazos. La gravedad a su alrededor comenzó a deformarse y los edificios en la distancia se derrumbaron. Ruido. Ruido. Su poder era abrumador. Mientras Kaden sintió de repente que su cuerpo giraba, volvió a sorprenderse al ver a una figura que se parecía a él de pie en la distancia, y fue ahí donde finalmente lo entendió Kevin. Esta escena. Tu turno. Con la palma de la mano dirigida hacia abajo, Ren mantuvo a raya a la otra figura mientras miraba al otro Kevin. Sin embargo, era dolorosamente obvio para Kevin que su poder no era suficiente para contener a la otra figura por mucho tiempo, ya que sintió que su mano comenzaba a temblar. ¿Qué estás esperando? Acaba con él. Kevin sintió que la boca de Ren se abría de nuevo mientras instaba a su otro yo que estaba de pie en la distancia. Su voz sonaba un poco más apresurada esta vez. Mirando hacia él, los labios del otro Kevin temblaban después de mirar a la figura de ojos rojos y luego mirar al mundo que le rodeaba. ¿Es este el resultado que querías? ¿De qué estás hablando? Ren respondió. Frunció el ceño con fuerza y su voz se volvió aún más fría. Aprietando los dientes, el otro Kevin señaló hacia la distancia. Echa un vistazo al mundo. ¿Está completamente destruido? Casi toda la humanidad ha sido destruida por tus acciones, y sin embargo, no pareces importarte. Mientras los puños del otro Kevin se apretaban con fuerza, su voz resonó por todo el mundo. ¿Por el bien de matarlo? ¿Decidiste sacrificar a toda la humanidad? ¿Qué sentido tiene matarlo cuando no queda nadie? ¿Qué cojones importa? Escuchando en silencio las palabras del otro Kevin, Ren abrió lentamente la boca para decir algo. En sincronía con su boca, Kevin habló dentro de su mente. Porque no me importa. Porque no me importa. Fue en ese momento cuando Kevin finalmente comprendió por qué sintió una sensación de déjà vu antes. Esta escena era la misma escena que vio en su visión. Podía recordar claramente cada palabra que estaba a punto de decir. ¿No te importa? De repente, un poderoso tono rojo brotó del cuerpo de Kevin. Aunque el tono que surgió de su cuerpo era muy tenue y casi invisible, la presión que liberó no era para reírse. ¿No te importa el hecho de que debido a tus acciones la humanidad está al borde de la extinción? ¿Qué estás haciendo? La voz apagada de Ren resonó por todo el lugar. El otro Kevin presionó su palma contra el espacio a su lado y respondió. Algo que debería haber hecho en el momento en que recordé todo. Clank. 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 Para sorpresa de Ren, cadenas negras surgieron de repente del suelo y Kevin sintió que se agarraban a sus extremidades. Por primera vez en mucho tiempo, Kevin sintió que la cara de Ren se agrietaba cuando miró al otro Kevin que lo estaba mirando. ¿Qué crees que estás haciendo? Kevin levantó la mano y sintió que su cuerpo intentaba moverse, pero no importa cuánta fuerza aplicara, no podía moverse. Un sello completo se había colocado alrededor del mana de su cuerpo. Al darse cuenta de la difícil situación en la que se encontraba, su voz se elevó. ¿Qué me has hecho? Ignorando sus palabras, el otro Kevin se giró para mirar a la otra figura blanca que estaba observando la escena con una mirada divertida en su rostro.
Aunque también estaba al borde de la muerte, tenía una mirada triunfante en su rostro mientras miraba a Kevin y a sí mismo. Parece que va a ser otro fracaso. Aprietando los dientes, el otro Kevin procedió a ignorar a la figura. KHH. Tropezando hacia adelante, el tono alrededor del cuerpo del otro Kevin comenzó a desvanecerse lentamente mientras su figura palidecía. Tomando nota de sus acciones repentinas, por primera vez en mucho tiempo, Kevin de repente comenzó a sentir emociones brotar dentro del cuerpo de Ren mientras abría la boca y gritaba. Mátalo ahora, termina esto ahora. Termínalo. Sabes perfectamente que eres el único que puede detenerlo. ¿Qué esperas? Desesperación. Eso fue lo que sintió Kevin cuando sintió que se le abría la boca y gritaba. ¿Siempre es lo mismo contigo? Dando un paso más hacia adelante, los pies del otro Kevin se detuvieron a un par de metros de Ren. Sus dos ojos se encontraron. Clank. 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 Mientras caminaba, Kevin sintió que las cadenas que envolvían su cuerpo se volvían más y más numerosas antes de que envolvieran completamente su cuerpo. Al ver que sus palabras no podían llegar al otro Kevin, Kevin se dio cuenta de que Ren había dejado de gritar y las emociones previas que estaban brotando de su interior desaparecieron por completo. Bajando la cabeza y mirando fijamente en dirección al otro Kevin, Kevin sintió que se le abría la boca. ¿Crees que esto será suficiente para detenerme? No lo sé, El otro Kevin negó con la cabeza. pero lo descubriremos pronto. Al menos por ahora, no podrás hacer nada. Levantando la mano, el otro Kevin de repente atravesó su propio pecho. Instantáneamente, la sangre se filtró de su cuerpo. Mirando al otro Kevin, Kevin sintió que su voz se volvía más fría. ¿Cómo de? En el momento en que la vida de Kevin se desvaneció, el mundo se volvió blanco y todo se desmoronó. No pasó mucho tiempo antes de que la oscuridad volviera a regresar. Clank. 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 En medio de la oscuridad, el único sonido que resonaba era el sonido de las cadenas que traqueteaban. ¿Qué está pasando ahora? Kevin se preguntó a sí mismo mientras miraba la oscuridad que tenía ante sí. La oscuridad continuó persistiendo por más tiempo de lo que Kevin podía imaginar, y pronto comenzó a perder la noción del tiempo. ¿Por qué no está pasando nada? ¿Todavía estoy en el cuerpo de Ren? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ren, ¿por qué no te mueves? ¿Haz algo? Con el paso del tiempo, Kevin se fue perdiendo poco a poco a medida que el silencio y la oscuridad se volvían insoportables. Cuanto más pensaba, más loca se volvía su mente. Por favor, detén esto. En un abrir y cerrar de ojos, la racionalidad de Kevin comenzó a desmoronarse. En particular, los sentimientos de Ren se sincronizaban con los suyos. El mundo parecía tan oscuro y solitario. Pasó un poco más de tiempo y Kevin hacía rato que había dejado de hablar, se limitaba a mirar la oscuridad junto a Ren. En lo que a él respectaba, era todo lo que podía hacer. BZZZ. BZZZ. Un zumbido resonó en medio del silencio y Kevin sintió que Ren levantaba la cabeza. ¿Un orbe? Al entrar en su campo de visión, Kevin divisó un orbe blanco en la distancia. Su mente, que estaba al borde del colapso, se reanimó un poco mientras Kevin mantenía la mirada fija en el orbe. ¿Qué es ese orbe? Lentamente, el orbe se acercó a su dirección. Kevin no sabía cuánto tiempo había pasado, pero no tardó mucho en detenerse frente a ellos. Echando un vistazo al orbe, Kevin se quedó atónito de repente. Hay algo dentro del orbe. Era tenue, pero Kevin pudo ver algo reflejado en su superficie. Intentando verlo mejor, pronto se sorprendió por la escena que vio. ¿Ren? Era Ren de nuevo. Sin embargo, esta vez parecía normal. Demasiado normal. No se parecía en nada al Ren que conocía. Al menos, en cuanto a su comportamiento. Lentamente, comenzó a observar cómo se desarrollaba la vida de Ren. Todo comenzó con él asistiendo a la clase de Locke. Sama como siempre, mismo asiento, pero la forma en que actuaba era diferente. Se sentaba solo en la esquina, sin hablar con nadie. Con el paso del tiempo, Kevin se sorprendió al descubrir que algunos eventos que él conocía nunca sucedieron. Hubo un momento en que Ren murmuró en voz alta la solución a un problema con el que los científicos estaban luchando.
Algo sobre envenenamiento de maná en las bestias. Esa escena nunca sucedió. Lentamente, las escenas comenzaron a cambiar y no pasó mucho tiempo antes de que llegara el incidente de Olberg. Un incidente que Kevin recordaba claramente. Ese es el incidente en el que pude ver el poder de Ren, ¿eh? Sus palabras se cortaron de repente al ver a Ren ser apuñalado en el corazón por una figura vestida de negro que atacaba su mansión. ¿Qué? Mirando el cuerpo de Ren, que yacía sin vida en el suelo, a Kevin le costaba procesar la escena. Antes de que pudiera decir nada más, la imagen del orbe desapareció y Ren abrió la boca de repente. Ja, ja, ja. Una risa hueca escapó de sus labios mientras su mano cubría su rostro, bloqueando la visión de Kevin. Lo sabía. Segundos después de que resonara su risa, el orbe brilló una vez más y la escena se reinició. Él. Ren volvió a reír de forma frágil. La risa no duró mucho, ya que pronto dejó de reír y se dedicó a mirar el orbe. ¿Esto es lo que significan las cadenas? ¿Intentar impedir que recupere mis recuerdos mientras tú sigues luchando para derrotar al rey demonio? Dejando escapar otra risa, un sonido de traqueteo resonó. Clank. 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 Como si fuera a dejarte. Lentamente, Ren llevó su mano hacia el orbe. Cerrando los ojos, murmuró suavemente. Manipulación de la memoria. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, Kevin observó cómo hilos negros brotaban del suelo antes de cubrir todo el orbe. Capítulo 594. Echando un vistazo al infierno, de él, 4. Saliendo de abajo, los hilos negros se envolvieron suavemente alrededor de la esfera blanca. Abriendo los ojos, Kevin sintió que su boca se abría. ¿Por dónde empiezo? La voz de Ren resonó por todo el vacío oscuro. Después de mirar la esfera y ver el reflejo, Kevin sintió que su ceño se fruncía mientras Ren caía en la contemplación. Parecía estar pensando en las circunstancias actuales. Veamos si es posible que reemplace completamente mis recuerdos con los suyos. Después de pronunciar esas palabras, Kevin observó cómo los hilos negros se lanzaban como serpientes salvajes e intentaban envolverse alrededor de la esfera lo más rápido posible. KHH. Kevin soltó un corto gemido mientras su mano se apartaba de la esfera. TSSS. Lo que siguió después fue un sonido chisporroteante. Bajando la cabeza, Kevin vio a Ren mirando su mano, que se había vuelto transparente. Tomándose un momento para levantar la cabeza de nuevo, miró el reflejo de la esfera. Parece que no puedo hacer eso. Lo que sea que Kevin me haya puesto, selló algunos de mis poderes. El silencio siguió después de que pronunciara esas palabras. Después de lo cual, Kevin observó cómo Ren mantenía la mirada fija en la esfera y se repitió el mismo escenario de antes. El tiempo pareció pasar en un abrir y cerrar de ojos mientras los recuerdos cambiaban, y ahora era la cuarta vez que Kevin estaba mirando la misma imagen de Ren levantándose de su cama, en lo que parecía ser el dormitorio de los Locke. HM. Esta vez, ocurrió un cambio en el escenario. Din don. La puerta sonó de repente. ¿Qué? ¿Por qué sonó el timbre de repente? Sorprendido por los acontecimientos repentinos, Kevin no sabía cómo reaccionar. Habiendo visto el escenario más de 4 veces, nunca lo había visto pasar en el pasado. La atención de Kevin pronto fue desviada por un sutil tirón de sus labios. Abriendo la boca, Kevin habló por la boca de Ren. Como era de esperar, no puedes dejar que esto suceda, ¿verdad? Sin mí, todas las esperanzas de derrotar al rey demonio son nulas. Lo que siguió después de sus palabras fue la repentina aparición de un hombre con una chaqueta azul. Llevaba una pequeña caja que Ren tomó y llevó consigo al interior de la habitación. Después de lo cual, revisó el contenido y finalmente sacó un libro rojo desconocido. Eso. Kevin reconoció al instante el libro en manos de Ren. ¿Cómo podía no hacerlo? Era el mismo libro que había usado cuando Ren estaba en peligro en el pasado. Oh, qué libro tan interesante. Centrando su atención de nuevo en el reflejo, Kevin pudo ver lo que estaba escrito en el libro. Era su vida. Como era de esperar, es lo mismo. Y fue a partir de ahí que Kevin pudo confirmar sus sospechas. El tiempo avanzó,
Y ahora, con la ayuda del libro, Ren ya no murió durante el incidente de Olberg como lo hizo en el pasado. Logró sobrevivir. Kevin sintió que el interés surgía dentro de su cuerpo. ¿Puede ser suficiente para detener el bucle? Kevin murmuró en voz alta a través del cuerpo de Ren. Pero, No parece que lo sea. el tiempo pasó, y Ren murió una vez más. Esta vez, murió durante el torneo interacadémico. Llegó un poco más lejos, pero aún murió. Esto no sirve. La misma escena se repitió una vez más. Esta vez, el libro rojo apareció en cada escena. Clank. Clank. Extendiendo la mano hacia la esfera una vez más, Kevin sintió que su boca se abría mientras murmuraba. Creo que tengo una idea de lo que debería hacer. Los hilos negros volvieron a formarse alrededor de la esfera blanca al alcanzarla. Esta vez, eran muchos menos que antes. Sin embargo, todavía eran muchos. Un libro rojo, ¿eh? ¿Es esto lo único, o has dejado más? Kevin murmuró a través de la boca de Ren. Fijando sus ojos en el libro rojo, los hilos negros se envolvieron suavemente alrededor de la esfera blanca. Esto podría funcionar. Pensando en algo, Kevin sintió que las cejas de Ren se relajaban. Después de eso, se quedó mirando el reflejo en la esfera. Como has recibido un libro que describe exactamente lo que Kevin está haciendo, es lógico que sus recuerdos alterados tengan que ver con un libro. ¿Qué tal un autor que entra en su propio libro? Esto reduciría la posibilidad de que descubras que tus recuerdos han sido manipulados, y no tendré problemas para darle el poder de la previsión. Tratando de envolver la esfera, más hilos negros emergían de debajo de ella con cada segundo que pasaba. Pronto, un capullo negro se formó frente a la visión de Kevin. Como solo tengo una cantidad limitada de poder, no puedo agregar demasiados detalles a su memoria. Sin embargo, no debería ser un problema. Ahora mismo, mi prioridad es asegurarme de que haga lo que yo quiero, y eso es, hacer que Kevin mate al rey demonio. Quitando su mano de la esfera, Kevin sintió que su cuerpo retrocedía varios pasos. Observando cuidadosamente la esfera, Kevin sintió de nuevo que su boca se abría. Prueba 1. Comienza. Siguiendo sus palabras, los hilos negros que giraban alrededor de la esfera comenzaron a dispersarse y Kevin pudo ver de nuevo lo que se reflejaba dentro de la esfera. Es diferente. Fue a partir de este momento que Kevin se dio cuenta de que, en comparación con las versiones anteriores de los bucles, las acciones de Ren eran diferentes. Más bien, eran demasiado diferentes de las del Ren que él conocía. ¿Qué está haciendo? Recorriendo lugares, recogiendo todo tipo de objetos e interfiriendo con ciertos eventos en el pasado como el incidente de Olberg, el torneo interacadémico. Kevin observó cómo Ren lentamente comenzó a volverse más y más poderoso. Pronto, su nombre se conoció en todo el mundo, y fue aclamado como el salvador de la humanidad. Solo para que todo se oscureciera y el bucle se reiniciara de la nada. ¿Qué pasó? Kevin se preguntó a sí mismo mientras seguía mirando la esfera. ¿Por qué se reinició el bucle de repente? Ren era definitivamente extremadamente poderoso. Otro fracaso. Deteniendo sus pensamientos, Kevin sintió que las puntas de sus cejas se fruncían fuertemente. Mientras abría la boca, la voz de Ren resonó en el oscuro espacio. Se puso codicioso, y su intromisión provocó que Kevin se debilitara y finalmente muriera. Una pequeña falla de mi parte. ¿Qué? Volvió a poner su mano en la esfera. Prueba 1, falló. El sujeto se inmiscuyó demasiado, lo que provocó que Kevin y los demás se volvieran demasiado débiles, inevitablemente, llevó a su muerte y a la muerte de los demás. Los hilos negros volvieron a subir desde debajo de la esfera, envolviéndola. Prueba 2. Necesito hacer un cambio en la personalidad del sujeto. Si es demasiado inteligente o ambicioso, se desviará de la línea argumental que he establecido para él como en la última prueba. Para que eso suceda, decidí hacer algunos ajustes a la personalidad de su vida anterior. Vendrá de un mundo donde la magia no existe, y es un completo perdedor que es rechazado por la sociedad. Su única ambición será vivir una vida feliz y para lograrlo, debe asegurarse de seguir a rajatabla la línea argumental. Al adoptar esta mentalidad, podré controlar mejor sus acciones. Cuanto más Kevin sentía que su boca hablaba, más hilos negros emergían del suelo. Clank. Clank.
El sonido de las cadenas al chocar se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Pero eso no es suficiente. Sus acciones para crecer inevitablemente conducirán a un cambio en la línea argumental. Es necesario un peón. Uno que lo obligue a tomar el camino específico que quiero que tome. El sonido de las cadenas al chocar se hizo más y más potente con cada segundo que pasaba. Era evidente para Kevin que Ren estaba cerca de su límite. Por último, necesito asegurarme de que siga con vida. Al venir de un mundo sin magia, será inexperto y tendrá una alta probabilidad de morir. Cuando llegue el momento, necesito algo que lo haga más decisivo. Lo único que se me ocurre es... De la nada, las cadenas que estaban haciendo ruido se sacudieron con una fuerza salvaje y Kevin sintió que su cuerpo era lanzado hacia atrás. Soltando la esfera, los hilos negros que la envolvían se disiparon hasta que solo quedaron unos pocos. Después de eso, la escena familiar comenzó a reproducirse en la esfera blanca. Es diferente otra vez. Prestando mucha atención, Kevin volvió a sorprenderse al ver que la escena cambiaba. Sin embargo, si había algo que le llamó la atención en particular, era que Está mucho más cerca del Ren que yo conozco. la forma en que hablaba y se movía se parecía mucho al Ren que conocía bien. Lentamente, Kevin observó cómo Ren salía de la academia y se dirigía a lo que parecía ser el mercado negro. Después de eso, entró en contacto con lo que parecía ser un corredor. Hablando un poco con él, se dirigió a una instalación de mazmorra. Clank. Clank. Y fue entonces cuando Kevin sintió que su cuerpo se movía una vez más. Clank. Clank. Seguido del sonido de traqueteo, Kevin sintió su mano presionar contra la esfera. Desolación roja. Solo dijo 2 palabras, pero fueron suficientes para que Kevin entendiera lo que significaban. Ese es el nombre de una de las mazmorras clasificadas en la lista. Lo más impactante es que Kevin observó cómo Ren elegía esa mazmorra exacta. Había dunas de arena por todas partes y la tierra estaba agrietada. Marchando a través de la mazmorra, Kevin observó cómo Ren luchaba contra monstruos y se entrenaba a sí mismo. Fue solo después de un tiempo que vio a varias personas tendidas en el suelo en el desierto. Parecían ser un grupo de mercenarios. En un intento por ayudarlos, Kevin vio cómo sus cuerpos comenzaban a convulsionar y terminaban muriendo. Maldición del rompementes. Familiarizado con los síntomas que experimentó el grupo de mercenarios, Kevin pudo decir de un vistazo cómo murieron, y fue entonces cuando llegó a la conclusión de que había un demonio dentro de la mazmorra. Ren también llegó a la misma conclusión, pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, una tormenta de arena lo envolvió. Lo único que Kevin vio en la esfera fue una cantidad interminable de arena. Kevin pudo ver una vez más lo que estaba sucediendo solo después de que Ren entrara en el ojo de la tormenta. Un enorme castillo apareció en la distancia en ese momento. ¿Qué está haciendo? Sorprendentemente, Kevin observó cómo Ren se acercaba al castillo y entraba. ¿Por qué entró en el K? Bueno. Cortando a Kevin, sintió que su boca se abría mientras la voz de Ren hacía eco. ¡Qué bueno! Sus palabras hicieron que Kevin estuviera aún más confundido. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, Kevin vio una figura humanoide negra sentada en un trono. Mirando a Ren con una expresión divertida en su rostro, comenzó a jugar con él. Ren intentó resistirse, pero solo terminó enfureciendo más al demonio. Esto, haz que se detenga. Incapaz de soportar la escena, Kevin quería apartar la vista, pero físicamente no podía. Este no era su cuerpo. Al final, Kevin solo pudo mirar cómo el demonio jugaba con Ren hasta que murió y el ciclo se reinició. Después de eso, el ciclo se repitió una vez más y Kevin vio que lo mismo sucedía de nuevo. Entrenando en la mazmorra y muriendo justo después, repetición. Esto se repitió 5 veces más. Afortunadamente para Kevin, como era un recuerdo, solo vio destellos cortos de ellos. ¿Por qué no estás haciendo nada? A pesar de todo, aún no podía soportar ver la misma escena de Ren siendo torturado una y otra vez. ¿Haz algo? Justo cuando Ren estaba a punto de morir una vez más, Kevin finalmente sintió que su boca se abría. Me tomó un total de 5 ciclos para recuperar algo de la energía que perdí y memorizar todos los movimientos del demonio.
Colocando su mano sobre la esfera, más hilos negros se dispararon al aire y se envolvieron alrededor de la esfera. Finalmente, Kevin vio que algo cambiaba. Al objetivo le gusta jugar con sus sujetos. La clave es fingir que ya no funcionas y atacar su núcleo justo cuando pierde interés en ti. Exactamente como pronunció esas palabras, Kevin observó cómo se desarrollaba la misma escena. Esta vez, sin embargo, se sorprendió al ver un cambio. A mitad de la tortura, Ren fingió dejar de moverse y, exactamente cuando el demonio perdió interés, hizo un último esfuerzo y rompió el núcleo. Es exactamente como dijo. El asombro en la voz de Kevin no duró mucho, ya que de nuevo sintió su mano presionar el orbe. Clank. 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 Justo en ese momento, Kevin se quedó atónito al ver que las cadenas que lo ataban se sacudían con más fuerza que nunca. Ahí mismo, más surgieron de debajo del suelo y se aferraron a sus piernas y brazos. Envolviéndose alrededor de su cuerpo, Ren fue alejado del orbe. En cualquier caso, lo que aún más sorprendió a Kevin fue el hecho de que sintió que sus labios se curvaban un poco. Lo logré. Luego, sintiendo que sus párpados se cerraban, la oscuridad envolvió su cuerpo. Ah. Kevin escuchó un grito escalofriante. ¿Qué está pasando? Abriéndolos de nuevo, Kevin se encontró dentro de una habitación oscura. ¿Qué está haciendo aquí? Tendido en el suelo frente a él estaba el mismo demonio de antes. ¡Ah! Él gritó de agonía por toda la habitación mientras se aferraba desesperadamente a cada parte de su cuerpo. Cállate. Kevin sintió que su boca se abría. En el instante en que sus palabras resonaron, el demonio que yacía en el suelo dejó de hablar. Levantando la cabeza, Kevin sintió que sus ojos se encontraban con los del demonio. Este demonio se me hace familiar. Al mirar más de cerca al demonio, Kevin se dio cuenta de que le parecía algo familiar. Sabía que era el mismo demonio del orbe, pero la familiaridad venía de otro lugar. Simplemente no podía recordar exactamente por qué. En cualquier caso, no tenía mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que la voz del demonio resonó. Eres tú. Kevin observó cómo el demonio se abalanzaba hacia él con una mirada sedienta de sangre. Por desgracia para el demonio, su ataque atravesó a Kevin y, antes de que pudiera reaccionar, Kevin sintió que su mano se levantaba y presionó su dedo contra su frente. El demonio se congeló en el aire. No tengo mucho tiempo que perder. Ya he usado la mayor parte de la energía que tenía tratando de que una pequeña fracción de mi alma entrara en tu cuerpo a través de tu núcleo roto. Kevin observó cómo un resplandor blanco envolvía repentinamente el dedo que presionaba contra el demonio. Date por afortunado de que te haya elegido. ¡Ah! Justo cuando sus palabras se desvanecieron, el demonio soltó otro grito y su cuerpo se arqueó hacia atrás. ¿Qué hizo? Kevin se preguntó a sí mismo mientras observaba al demonio gritar durante el siguiente minuto. ¿Para qué reaccionara así? Ren definitivamente le estaba haciendo algo. Desafortunadamente, lo único que Kevin podía hacer era observar. Los recuerdos no le permitían entender lo que Ren estaba pensando o haciendo. Tenía que averiguarlo todo por sí mismo. ¡Achá! ¡Achá! Una vez que el grito finalmente cesó, el demonio cayó al suelo y jadeó con fuerza buscando aire. Durante todo el tiempo, la mirada de Kevin nunca dejó al demonio. ¿Has vuelto en tus cabales? Preguntó Kevin al abrir la boca. Apoyando su cuerpo con el brazo, el demonio levantó la cabeza para mirar hacia arriba. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sonreír. ¿Es verdad lo que me has mostrado? ¿Mostrar? ¿Ren le mostró algo? Kevin se preguntó mientras sentía que su cabeza asentía. Sí, lo es. Cu. Encorvando su cuerpo, el demonio comenzó a reírse para sí mismo. Ayudándose a levantarse, comenzó a extender sus alas. Una vez más, sus ojos se encontraron con los de Kevin. Esto es divertido. Esto es muy divertido. Sabía que dirías eso. Al pronunciar esas palabras, Kevin se dio cuenta de que su cuerpo comenzaba a volverse transparente. Tomando nota de este cambio repentino, el demonio preguntó. ¿Hay algo que quieras que haga? Sí. Kevin sintió que su cabeza asentía.
Una vez más presionando su mano contra la cabeza del demonio, lentamente abrió la boca y comenzó a hablar. Quiero probar algo. Ve al castillo, y mátame. ¿Qué? Tanto Kevin como el demonio parecían aturdidos por las palabras repentinas de Ren. Antes de que el demonio pudiera decir nada, Ren continuó. He dejado los últimos restos de mi poder dentro de tu cuerpo. No deberías tener problemas para infiltrarte en el castillo y llegar a mí. Cuanto más hablaba, más débil se volvía su voz. Recuerda. Ve allí con la intención de matarme. Si alguien aparece, no te sorprendas. Esas fueron las últimas palabras que Ren pudo pronunciar antes de que el mundo volviera a oscurecerse y Kevin se encontrara de nuevo en el vacío oscuro. Frente a él estaba la misma esfera blanca. Echando un vistazo a lo que se mostraba en la esfera, Kevin se sorprendió al instante. Esta escena. Una vez más, sintió una extraña sensación de déjà vu. Dentro de la misma habitación del pasado, tendido en el frío suelo con ojos aterrorizados estaba Ren. De pie sobre él estaba la misma figura humanoide negra de hace un par de segundos. Con la mano levantada, se preparó para matar a Ren. Pero... ¡clank! La puerta se abrió de golpe justo cuando el demonio estaba a punto de matar a Ren. De al otro lado de la habitación venía un joven de pelo negro con ojos rojo carmesí. Su repentina aparición sorprendió a Kevin mientras todo comenzaba a conectar en su mente. Pero antes de que pudiera pensar en algo más, abrió la boca. Como era de esperar. No estabas contento con lo que hizo Kevin, ¿verdad? No puedes dejarme morir más, ¿verdad? Era Ren. Sus palabras le sonaban extrañas a Kevin, pero al mismo tiempo tenía una idea de lo que esas palabras implicaban. Sintiendo que su mano se extendía una vez más, Kevin tocó la esfera y Ren abrió la boca. Te tardaste demasiado. Te tardaste demasiado. El demonio dentro de la esfera imitó las palabras de Ren. Levantando su largo brazo delgado y apuntándolo hacia Kevin, la figura humanoide negra sonrió ampliamente. Esto es culpa tuya. Esto es culpa tuya. Agarrando la figura de Ren en el suelo por el cuello, la sonrisa sádica de la figura humanoide negra se ensanchó. Mirando a Kevin que estaba en el lado opuesto, el agarre del cuello de Ren se apretó. Por tus repetidos fracasos en derrotar al rey demonio y hacerme pasar por estos ciclos sin fin, soy el pecado que creaste. Soy el pecado que creaste. Lamiéndose los labios, la figura humanoide volvió su atención hacia Ren y apretó el agarre en su cuello. Soy la consecuencia de tus acciones. Soy la consecuencia de tus acciones. Mirando fijamente a la figura humanoide negra, Kevin salió de su estado de shock y gritó con todas sus fuerzas. No te atrevas a... Pero ya era demasiado tarde. Antes de que Kevin pudiera hacer algo, la cabeza de Ren explotó en millones de pedazos. No. El grito desgarrador de Kevin resonó. Poco después, el mundo comenzó a desmoronarse. Sin embargo, justo antes de que el mundo se derrumbara por completo, la misma voz áspera llegó a los oídos de Kevin. Nunca lo olvides. Soy el único pecado del que nunca podrás deshacerte a menos que logres hacer lo que fuiste creado para hacer. Nunca lo olvides, soy el único pecado del que nunca podrás deshacerte.